Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes. Es un placer nuevamente poder reflexionar juntos o alimentarnos juntos, en este caso de la palabra de Dios y de la doctrina de la iglesia. Yo soy el padre Elías Arámbula y pues es un placer muy grande para mí ser instrumento de gracia en esta ocasión. Pues para eso he sido elegido y por lo tanto pues me siento muy contento de poder dirigirme a ustedes para, como dije, alimentarnos de Dios, llenarnos de su presencia en esta bendita noche. Entonces, pues hoy quisiera que reflexionáramos juntos sobre un aspecto muy importante de nuestra vida cristiana. Y me estoy refiriendo a la adoración. Entonces, adorar a Dios creo que va a ser mucho más procurado en nuestra vida cuando descubrimos los frutos de la adoración. Es decir, el efecto que produce en mi persona la adoración. Entonces, y me voy a remitir a el Catecismo de la Iglesia en el número 2098, en el número 2097, donde la Iglesia dice lo siguiente. Lo voy a leer porque es muy digerible, es muy fácil de comprender. Dice entonces: la adoración del Dios único libera al hombre y a la mujer del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Esos son los tres frutos de la adoración. Ese es el impacto tremendo en nuestra vida personal, cristiana, en todo sentido, ¿no? Por lo tanto, me permito repetirlos para que quede todavía más afianzado en nuestra memoria, en nuestra mente. Dice: la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Entonces, pues la verdad son tres frutos muy muy valiosos que vale la pena tener presente. ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no rendirnos en profunda reverencia ante su santa presencia? Entonces, somos liberados del repliegue sobre nosotros mismos. Y creo que la tecnología nos está llevando a ese repliegue, ¿no? Con vientos huracanados, con vientos de huracán categoría 3, haz de cuenta, ¿no? O sea, vientos de casi 200 kilómetros por hora, o sea. Porque hoy en día, pues, estamos muy propensos a este repliegue sobre nosotros mismos, a aislarnos, a ensimismarnos, a enredarnos en nuestro propio mundo, a construir esas esferas individuales que nos separan de los demás y por lo tanto también nos separan de Dios. Entonces, por lo tanto, es muy importante. El Papa Francisco ha estado insistiendo mucho que uno de los males de la sociedad actual, una de las amenazas profundas es la indiferencia, ¿no? Cuando yo permanezco insensible ante las necesidades de los demás. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué soy insensible? Pues porque estoy en el repliegue sobre mí mismo. Entonces, la adoración, cuando yo me dispongo a adorar a Dios, se rompe. Es lo primero, ese cascarón se hace pedazos. Y yo puedo, por lo tanto, respirar aire, oxígeno limpio.
puedo respirar a Dios, puedo ver a mi hermano, puedo descubrir su presencia en la naturaleza, puedo vivir los colores que me rodean, la música del viento. O sea, salgo de mí mismo. Entonces vale mucho la pena adorar a Dios. Necesitamos adorar a Dios. Y para adorar a Dios no necesitas estar en un convento de los monjes allá en lo alto de una montaña. Para adorar a Dios no necesitas estar precisamente en un templo. Obviamente que es un lugar bellísimo, un templo, el templo que más te inspira, ¿no? Pero recuerda lo que le dijo Jesús. Dijo Jesús, ya vendrán días en los que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Cuando Jesús hablaba con la samaritana. Entonces, hoy en día la vida moderna nos permite enfrentar este reto de la espiritualidad itinerante, como dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, ¿no? Dice que estamos llamados, nosotros los católicos de este momento histórico, a vivir una espiritualidad itinerante. ¿Qué significa espiritualidad itinerante? Significa que yo puedo adorar a Dios en el trayecto a mi trabajo, en el carro, en el automóvil. Yo puedo adorar a Dios mientras voy en el autobús y hasta me puedo poner mis audífonos y escuchar una alabanza que me lleve a adorar a Dios, porque sé que tengo 15 minutos, porque sé que tengo media hora, porque sé que tengo una hora de trayecto desde mi lugar a mi escuela o desde donde estoy partiendo a mi universidad o a mi trabajo. Entonces ahí yo puedo adorar a Dios, verdadera y auténtica adoración. Y eso no es aislarme de mi mundo, no es hacerme indiferente, no, por supuesto que no. Es todo lo contrario. O sea, es preparar mi alma, mi espíritu para un auténtico encuentro con los demás, conmigo mismo. ¿Por qué? Porque me estoy encontrando con Dios, que es el creador de todo lo que existe, porque eso es la adoración. La adoración es reconocer que Él es el creador, el Señor, el dueño, el Salvador de todo lo que existe, de toda mi persona. Y por lo tanto, pues, uno de los grandes profetas de esta dimensión itinerante de la adoración es el Carlos Carreto, ¿no? Entonces, él insiste mucho en vivir mi desierto en la ciudad, el desierto en la ciudad, ¿no? Pues bueno, entonces hoy en día vivamos. Nunca se han marcado tiempos de adoración, ¿no? Nunca se ha dicho, si adoras 15 minutos ya tu tanque está a la mitad, tu tanque espiritual, ¿no? Si adoras una hora, tú de verdad eres un santazo de primera. Si tú adoras 5 minutos, eres un... No, o sea, adorar es adorar. Y los tiempos son relativos, ¿no? Son relativos. Es decir, habrá algún día que tengas mayor tiempo disponible para estar a solas con Jesús, con Dios, a solas en tu cuarto, o a solas en tu automóvil, o a solas en tu autobús. Y bueno, habrá días en los que tengas muy poco tiempo, pero aún así Dios ve tu corazón. Por lo tanto, quiero dejarte con ese propósito, con esa experiencia de adorar a Dios. Cuando la Virgen de Fátima se apareció en 1917, yo soy misionero de Fátima, antes de que la Virgen se apareciera, se apareció el ángel. Y el ángel llevó a los niños a la adoración del Santísimo, a la adoración de Jesús. Y a través de esta adoración, los niños fueron liberados. Verdadera liberación. Fueron liberados del repliegue sobre sí mismos, de ese mundo de temor que surge por nuestra pequeñez
y sentirnos depositarios o receptores de algo divino, de algo que es tan grande, que nos rebasa, que no merecemos, que no calculamos. Pero la adoración nos hace superar esas dificultades. Por eso el ángel, la Virgen, nuestra Madre, pues sabía por providencia de Dios, de signos divinos, que era necesario que antes de ella, o antes que ella, pues el ángel se les apareciera primero a los niños y los llevó a adorar. Y dice en las memorias de Lucía que ellos adoraban frente en el piso, de rodillas, frente en el piso o cabeza en tierra, y adoraban a Dios. Así les dijo el ángel que adoraran. Y esta adoración entonces preparó el alma, el corazón para la visita bellísima de la Madre de Dios, la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario. Por lo tanto, pues, amén. Ya en otra oportunidad tendremos tiempo para hablar de los otros frutos de la adoración en nuestra vida. Que Dios les bendiga, la paz de Cristo y la adoración sea la puerta que los lleve a experimentar la libertad del repliegue sobre nosotros mismos.